en este repertorio. No en balde existe incluso una categoría de cantante que es designada cantantes wagnerianos, cantantes heroicos o heldendenos, por ejemplo. ¿Por qué heroicos? En primer lugar, por la duración de la obra. La obra es extensa, lo cual implica un esfuerzo físico sumamente grande. La orquestación también es densa. Hay muchos instrumentos, muchos alientos, muchos metales tocando, lo cual implica que los cantantes deben de competir de una manera muy fuerte para lograr proyectar su voz por encima de la masa que la orquestal. música no opaque su voz. Exactamente. Y porque Wagner deseaba crear con sus óperas lo que él llamaba la obra de arte total, es decir, el arte de artes, la ópera perfecta, aquella donde todos y cada uno de los elementos deben concurrir en igualdad de fuerzas. En Tristán e Isolda, y a eso aspiramos con nuestra puesta en escena, nada es más importante, todo es prioritario. La escenografía, las luces, el vestuario, los cantantes, la dirección de escena y desde luego la dirección concertadora, todo es idéntico. Cuando hablas, por ejemplo, de los cantantes que deben reunir ciertas características para cantar el repertorio de Wagner, y en este caso Tristán e Isolda, sí nos llama la atención, y lo comentaba también al principio de la transmisión, que solamente hay un mexicano en el repertorio, en el elenco de esta Tristán e Isolda. Esto es tradicional en países que no son sajones, en países que no son nórdicos, donde incluso por su complexión física hay algo. La complexión física tiene algo que ver también con la complexión vocal. En todos estos países que no son de estas latitudes, generalmente los cantantes que participan en Tristán e Isolda no son locales. ¿Por qué? Simplemente hay una cuestión casi genética. Nuestras voces, y México tiene grandes voces, voces internacionales, no son adecuadas para este repertorio, no son tan grandes, no son tan pesadas, no son tan oscuras. Por eso tenemos que recurrir a cantantes extranjeros. Gerardo, si te parece, fíjate que tenemos un reportaje, se ha hecho obviamente el gran esfuerzo que ustedes han hecho, el Instituto Nacional de Bellas Artes, ustedes que son de la Compañía Nacional de Ópera, han hecho un gran esfuerzo para montar esta ópera. Canal 22 también ha hecho un gran esfuerzo de producción, que realmente hay que decirlo y hay que cacarearlo, evidentemente. Hicieron una serie de reportajes importantes para darle una idea a nuestro público que nos está viendo en este momento en muchísimos estados de la República, no solamente en el Distrito Federal, de cuál es el esfuerzo que se tiene que hacer para un montaje tan complejo, tan importante, tan grande como es Tristán e Isolda, pero vamos a regresar contigo para seguir platicando sobre todo lo que conlleva este montaje de Tristán e Isolda aquí en Palacio de Bellas Artes. Vamos a ese reportaje. Yo considero que es muy importante el definir con toda claridad la labor de un director de escena. Tradicionalmente, digamos hasta mediados del siglo XX, el director de escena de ópera era prácticamente un director de tránsito, una persona que se dedicaba exclusivamente a resolver conflictos de entradas, salidas, gestos, actitudes, pero no había necesariamente una labor conceptual detrás de su trabajo. Esto porque la ópera se hacía con gran literalidad respecto de las instrucciones y acotaciones de un libreto. Sin embargo, debemos recordar que la ópera es hija del teatro. Antes que ser hija de la música, es hija del teatro. Tiene 400 años de existencia y esta forma anquilosada de ver la ópera como un producto arqueológico que simplemente hay que repetir y hay que volver a mostrar cómo nos enseñaron o cómo nos contaron que era, ha sido superada por virtud de la enorme fuerza del teatro contemporáneo. Dentro de la historia de la ópera, estamos hablando que en realidad los primeros siglos de existencia de este fenómeno artístico, es decir, el siglo XVI, el siglo XVII, fines del siglo XVI, todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII, había un gran ejercicio de imaginación al escenificar una ópera. A mí me gusta mucho el término escenificar porque creo que da una visión global. No es nada más la dirección de escena, sino el planteamiento de una escenificación. ¿Qué ocurría? Que la ópera durante sus primeros siglos de existencia se basaba fundamentalmente en novedades, es decir, el repertorio de los teatros no existía como tal, sino que los teatros estaban todo el tiempo presentando, ofreciendo al público estrenos. Y por cada 10 estrenos quizá había una reposición de una ópera anterior. Era muy infrecuente que los compositores volvieran a ver sus óperas en su propia vida.
Con el establecimiento del repertorio en el transcurso del siglo XIX, se empezó a anquilosar la forma de hacer ópera, porque por primera ocasión se invirtieron los cánones de tal suerte que los teatros de ópera empezaron a ofrecer cada vez más reposiciones, y cuando la ópera se exportó de Europa a América, ya con la fuerza, digamos, del estilo del siglo XIX, por un lado el belcantismo italiano, la gran ópera francesa, quizá también hasta cierto punto la ópera alemana romántica, entonces se empezaron a reproducir las formas como se habían escenificado las óperas. Esto duró hasta mediados del siglo XX. En México ha tardado todavía un poco más la renovación escénica de la ópera, porque nos anquilosamos también en una forma anticuada de hacer la ópera, es decir, en hacer arqueología. Y esto, desde mi punto de vista, es profundamente aburrido, porque se pierde completamente un ingrediente artístico, que es la recreación, que es la reinterpretación escénica de la ópera como fenómeno integral. La ópera tiene una serie de elementos que se pueden considerar como inamovibles, que pueden ser, ante todo, el libreto, con su contenido dramático, y la música que está acompañando ese libreto, partiendo de la premisa de que la ópera es hija del teatro y no de la música, sino que es teatro que se expresa con música. Incluso el propio Wagner, ya entrando en tema de Tristán e Isolda, decía que la música debe obedecer a la poesía, y ambas, música y poesía, deben obedecer al drama. Y creo que esto es un buen punto de partida para estudiar Tristán e Isolda, sobre todo porque si la labor de un director de escena ha cobrado gran vigencia en los últimos años, digamos en las últimas décadas, desde la renovación conceptual que se planteó primero por parte de Adolf Appia, por parte de Edward Gordon Craig, y posteriormente cómo se llevó a la práctica esta renovación con la labor de un Wilhelm Wagner y con todos los grandes directores de lo que fue la República Democrática Alemana. Me di cuenta que la fuerza de lo que yo podía hacer en esta propuesta radicaba justamente en que esta fuera mi primera vez. Y de alguna manera el trabajo con alguien tan estudioso como Sergio me ha permitido aportar de alguna manera con mucha frescura, quizá con inocencia y tal vez con ignorancia, algunas propuestas, algunas ideas para pues configurar lo que es ahora el proyecto de diseño de Tristán e Isolda. Mis primeros impulsos se dirigieron hacia el trabajo de Calder, de hecho, como modelo, ¿no? Yo llegué con Sergio y la primera imagen gráfica que yo le mostré eran unas imágenes de unos móviles monumentales de Calder, con la idea de que cualquier cosa que nosotros hiciéramos en el foro tenía que moverse. Nos concentramos como en esta simpleza geométrica en movimiento que nos permite, según nosotros, expresar la complejidad emocional de la historia de adulterio de Tristán e Isolda. Es la realización de un sueño que tenía yo desde que empecé a hacer escenografía, porque el foro es un foro sensacional y porque Bellas Artes es Bellas Artes. Entonces, desde luego el proyecto me entusiasmaba muchísimo y bueno, pues lo que había que hacer era ponerse a trabajar y pues nos pusimos de acuerdo. El chiste es que desde diciembre estamos trabajando en esto, quiere decir que yo llevo 6 meses metida en Tristán e Isolde y pues la verdad con un comienzo bastante virginal, porque yo de Wagner no había oído nada y finalmente de la historia tampoco. El primer acto, que es un gran marco de duela de madera, donde hay un cuarto en su interior, es para nosotros el barco. Conceptualmente está pensado de tal manera que el espacio de Tristán es el espacio externo, el espacio de afuera del cuarto cerrado, que es el espacio de Isolde. Y finalmente en este primer acto no hay entendimiento, no hay acercamiento, todavía no pueden entenderse y confesarse este amor y esta pasión que sienten el uno por el otro. Entonces,
conceptualmente trabajamos estos dos espacios paralelos, pero inaccesibles visualmente el uno con el otro, rodeados por este gran marco de duela que para nosotros es el mar, un mar de madera que nos permite repetir este elemento estético decorativo que es la duela en los actos posteriores, en el piso. De alguna manera ustedes notarán que no hay un exceso de ornamentación, sino al contrario, ¿no? Nos fuimos a cosas muy sencillas y de hecho el único material que está expresándose como de manera más clara es la madera. Entonces tenemos este primer acto donde este barco, este espacio distinto a otro, flota en este gran marco de duela de mar de madera. Penso che sia importante capire che nel Tristano, diciamo, una delle prime opere insieme a Rheingold e Walküre, dove Wagner realizza in maniera sistematica la tecnica del leitmotiv, cioè il leitmotiv come elemento strutturante dell'opera. I can say even in English that the leitmotiv is the beginning as the original term of the old piece. Questo che ho suonato è il tema riconosciuto da diversi commentatori come il motivo del dolore unito al motivo del desiderio. Sarebbe più opportuno usare il termine tedesco, cioè il termine tedesco di Sehnsucht, una parola che difficilmente si può tradurre in italiano e anche in inglese, non so se si può tradurre opportunamente in spagnolo. Sehnsucht vorrebbe dire più che desiderio, vorrebbe dire anelito verso l'infinito, anelito verso un qualcosa di ineffabile e di inenarrabile. Il tema della Sehnsucht vera e propria sarebbe questo elemento cromatico che si sviluppa verso l'alto. È riconosciuto questo accordo anche come accordo di Tristano, Tristan Accord, cioè cellula strutturante di tutta l'opera e paradigma della tecnica cromatica che Wagner sviluppa in tutta l'opera. Si è sempre detto che Tristano è il paradigma della musica moderna. Perché? Perché la armonia viene sospesa e trasformata. Sospesa nel senso che un piano tonale rigido, tipico della musica anteriore al Tristano, viene assolutamente dissolto. In altre parole, prendendo lo spunto iniziale dell'opera, questo motivo che, come vi ho detto, secondo alcuni commentatori, secondo il Wolzogen, si chiama Sehnsucht-Motiv, viene trasportato progressivamente verso l'acuto, cioè è una progressione, in altri termini una progressione armonica. Infatti la seconda frase viene portata verso l'alto, la terza frase viene ancora portata più verso l'alto. E questa musica potrebbe continuare infinitamente. Allora, vediamo già che in questo elemento iniziale, no, di questo primo leitmotiv dell'opera, è già contenuta gran parte della tecnica compositiva del Tristano. Vorrei anche aggiungere che secondo alcuni commentatori, e soprattutto nel catalogo Schott dei leitmotiv del Tristano, questo tema viene chiamato anche Liebestrank-Motiv, cioè il motivo del filtro magico, del filtro d'amore, no?
In ogni caso, come succede spesso in Wagner, ogni leitmotiv ha un significato, diciamo, ambivalente. Già proprio nella sua stesura questo motivo ha di per sé una molteplicità di significati, quindi l'angoscia e il dolore sono evidenti, la Sehnsucht, per tradurre, usare questa parola tedesca molto importante, parola chiave del romanticismo tedesco, e anche il Liebesdrang, sono tutti elementi strettamente connessi. Noi per comodità, diciamo, di musicisti o di musicologi diamo una caratterizzazione, no? Come di catalogo, cosa che Stravinsky nella sua polemica contro Wagner usava, no? Usava criticare questa tendenza al catalogo del leitmotiv wagneriano. Stravinsky aveva osato dire che seguire un'opera di Wagner col catalogo dei temi è come salire sull'Empire State Building di New York e guardare tutti i grattacieli intorno con una guida turistica. I think you have a wonderful, wonderful company. And I adore this opera house. On Monday was my first rehearsal day. And as I say, I've been working very, very hard because I've had